como su liberalidad. Finalmente, Sancho le pagó muy bien, por orden de su señor, y despidiéndose de él, casi a las 8 del día dejaron la venta y se pusieron en camino, donde los dejamos ir, que así conviene para dar lugar a contar otras cosas pertenecientes a la declaración de esta famosa historia. Capítulo 28, donde se da cuenta quiénes eran Maese Pedro y su mono, con el mal suceso de Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no la acabó como él quisiera y como la tenía pensado. Entra Cide Hamete, cronista de esta grande historia, con esas palabras en este capítulo: juro como católico cristiano, a lo que su traductor dice que el jurar Cide Hamete como católico cristiano siendo él moro, como sin duda lo era, no quiso decir otra cosa, sino que así como el católico cristiano cuando jura, jura o debe jurar verdad, y decirla en lo que dijere. Así él la decía, como si jurara como cristiano católico en lo que él quería escribir de Don Quijote, especialmente en decir quién era Maese Pedro, y quién el mono adivino que traían admirados todos aquellos pueblos con sus adivinanzas. Dice pues, que bien se acordará el que bien hubiera leído la primera parte de esta historia, de aquel Ginés de Pasamonte a quien, entre otros galeotes, dio libertad Don Quijote en Sierra Morena, beneficio que después le fue mal agradecido y peor pagado de aquella gente maligna y mal acostumbrada. Este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba Ginesillo de Parapilla, fue el que hurtó a Sancho Panza el rucio, que por no haberse presto él como ni él cuando en la primera parte, por culpa de los impresores, ha dado en qué entender a muchos, que atribuían a poca memoria del autor la falta de imprenta. Pero en resolución, Ginés le hurtó estando sobre él durmiendo Sancho Panza, usando de la traza y modo que usó Brunelo cuando Sacripante, sobre Albraca, le sacó el caballo de entre las piernas, y después le cobró Sancho, como se ha contado. Este Ginés, pues, temeroso de no ser hallado de la justicia, que le buscaba para castigarle de sus infinitas bellaquerías y delitos, que fueron tantos y tales que él mismo compuso un gran volumen contándolo, determinó pasarse al reino de Aragón y cubrirse el ojo izquierdo, acomodándose al oficio de titiritero, que esto y el jugar de manos lo sabía hacer por extremo. Sucedió pues que de algunos cristianos ya libres que venían de Berbería, compró aquel mono, a quien enseñó que, en haciéndole cierta señal, se hubiese al hombro y le murmurase, o le pareciese al oído. Hecho esto antes que entrase al lugar donde entraba con su retablo y mono, se informaba en el lugar más cercano, o de quien el mejor podía, qué cosas particulares hubiesen sucedido en tal lugar, y a qué personas, y llevándolas bien en la memoria, lo primero que hacía era mostrar su retablo, el cual unas veces era de una historia y otras de otra.